tardes. Pues nada, aquí comenzamos esta sección que espero que hagamos muchas, si a ustedes les interesa y les gusta, y sobre cosas curiosas. Vamos a pasar este verano realizando varias secciones sobre cosas curiosas, que no sé cuántos programas vamos a hacer ni nada de esto. Hoy se podría decir que es como el programa piloto, para ver si a ustedes les interesa pues conocer cosas curiosas. En este caso hemos decidido hablar sobre la Edad Media, que muchos conocemos, pero a lo mejor no conocemos sus curiosidades, ¿no? Todos dicen la Edad Media, una época oscura. Bueno, pues ahora lo vamos a ver si era así, si era una época oscura. Y bueno, tengo la intención de que como este programa pues surjan algunos más, ¿no? De épocas curiosas o de datos curiosos de la historia, en fin, de cosas así. Y de varios temas, no solo nos vamos a centrar en la historia, sino de los temas que surjan y que yo vaya viendo que resulta curioso saber. Y también, bueno, pues me interesa saber que a ustedes estos programas les gustan y les interesan y bueno, y les son amenos también, porque para estos días de verano, pues cosas así fresquitas, podríamos decir, y que llaman la atención, pues siempre... Bueno, pues es un acicate para acompañarnos a nosotros que lo acompañemos a ustedes, y también para pasar un buen rato y aprender, que también de eso se trata, ¿no? Así que hoy, como ya he dicho antes, nuestra programación es de todo cultural, porque ya hemos tenido Pluma y Tinta, donde hemos recomendado varios libros para pasar las tardes de verano. Y ahora, bueno, pues vamos a comenzar con esta sección, que en este caso son curiosidades de la Edad Media. Y también vamos a conocer partes de nuestro patrimonio, lugares y monumentos del patrimonio andaluz de la época medieval, que si están ustedes de vacaciones y les pilla cerca, pues pueden visitarlo, ¿por qué no? Así que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con un artículo de Elena Belver. Es un artículo donde nos regalan 15 datos curiosos que nos van a sorprender y nos hacen preguntas. ¿Sabías que en la Edad Media existían prácticas como la tortura de ratas? O, por ejemplo, que el ideal de belleza era tener un rostro redondo y sin apenas pelos en cejas ni en las pestañas. Que esto ahora nos parece a nosotros como algo fuera de lo común. Bueno, pues antes era el ideal de belleza. Como verán, el ideal de belleza va cambiando con los tiempos, y bastante. Ahora, por ejemplo, nos parecería un horror, o a las personas que las vemos así nos parecen raras, pero antes era el ideal de belleza, imagínense. Bueno, pues ahora vamos a comenzar y vamos a conocer todas estas cosas y muchas cosas más. La Edad Media, también conocida como el medievo, fue una época importante en la historia de Occidente que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Comenzó en el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó, y terminó en 1492. Durante ese tiempo ocurrieron muchos eventos interesantes y cambios en la sociedad y en la cultura europea. Pero ¿saben ustedes por qué se le llama la Edad Media? La expresión Edad Media nos dice más sobre un periodo de tiempo en la historia que ocurrió hace mucho tiempo. Comenzó después de que los antiguos romanos dejaron de gobernar y duró hasta que comenzó el Renacimiento en el siglo XV. La gente del Renacimiento, una época después de la Edad Media, miró hacia atrás y se dio cuenta de que no pensaban que la Edad Media fuera tan emocionante como los tiempos de los antiguos griegos y romanos.
Para ellos, la Edad Media fue como un tiempo intermedio o incluso un periodo oscuro, y pensaron que en ese momento no se hicieron muchas cosas geniales en términos de ciencia, arte o líderes importantes. Algunas personas incluso llamaron a este periodo bárbaro y religioso. Sin embargo, hoy en día los expertos nos dicen que la Edad Media no fue tan oscura como la pintaban en el Renacimiento. De hecho, fue un tiempo muy interesante y lleno de cambios. Aquí tengo que añadir que si a ustedes les interesa la Edad Media, hay una chica que se llama Ángela Vicario, que la pueden seguir en redes sociales, que es experta en la Edad Media, que es que no me sale, medievalista. Y esta chica, bueno, pues es genial, es muy joven y es experta en esta época y bueno, cuelga cosas muy interesantes en Instagram. Yo la sigo en YouTube, ahora en YouTube parece que cuelga menos cosas y lo hace más por Instagram, y la verdad que cuelga cosas muy, muy interesantes sobre esta época y bueno, lo cuenta de una forma pues que todo el mundo, de una forma muy cercana y de una forma muy amena, y la verdad que es un placer seguir a Ángela. Bueno, pues como estábamos diciendo, fue un tiempo que en realidad fue muy interesante y lleno de cambios. Por ejemplo, algunas de las personas en la Edad Media hicieron avances en la ciencia. Por ejemplo, culturas como la islámica, que a su vez habían tomado ideas de los antiguos griegos y romanos, así como de lugares lejanos como el Extremo Oriente. En la Edad Media también inventaron algunas cosas importantes. Por ejemplo, crearon el primer reloj mecánico, aunque no sabemos quién lo inventó exactamente. La razón por la que no sabemos el nombre del inventor es porque en ese tiempo no siempre se registraban los nombres de las personas que hacían estas cosas. Muchos artesanos del metal estaban ocupados mejorando los relojes con el tiempo. Luego estaban los alquimistas, que eran como científicos misteriosos. Hicieron experimentos interesantes en la Edad Media, descubrieron cómo destilar el alcohol, hacer tintes, crear cosméticos y trabajar mejor el cuero y pintar con óleo. Además, la gente en la Edad Media mejoró la forma en que fabricaban telas, como el lino, el cáñamo y la seda. Inventaron nuevos tipos de máquinas para hacer hilos y telares para tejer. También hubo avances increíbles en la industria de la lana, especialmente en un lugar llamado Flandes. Entonces, aunque asociemos la Edad Media con costumbres crueles, suciedad y fanatismo religioso, también fue una época emocionante llena de cambios y descubrimientos en muchos campos diferentes. Y vamos ahora con las 15 curiosidades sobre la Edad Media. Animales a juicio. La vida durante la época medieval podía ser dura, no solo para los humanos, sino también para los animales. Al igual que sus dueños de dos patas, todo tipo de animales, desde el ganado hasta insectos, fueron juzgados si se sospechaba que infringían la ley. Fíjense. Hay registro de al menos 85 ensayos con animales que tuvieron lugar durante la Edad Media. Y las historias van desde lo trágico hasta lo absurdo, como se describe en el libro The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Bueno, lo podían haber puesto en español. En fin, ahí se describen estos datos curiosos y pone aquí: curiosamente los cerdos se encontraban entre los delincuentes más frecuentes, acusados y condenados por masticar partes del cuerpo e incluso comerse a niños. La mayoría de ellos fueron declarados culpables y condenados a muerte en la horca o quemados en la hoguera. En 1386, un cerdo condenado fue vestido con chaleco, guantes, calzoncillos y una máscara humana para su ejecución. ¡Madre mía!
Vamos con otra curiosidad y vamos con el pan alucinógeno. El verano era una época difícil para los aldeanos, que a menudo se quedaban sin grano antes de poder recoger la nueva cosecha, por lo que tenían que recurrir al centeno viejo para hacer pan. Desafortunadamente, el centeno almacenado podría estar infectado con cornezuelo, un hongo que causaba alucinaciones, gangrena e incluso la muerte. Ahora vamos con Roger Bacon y con sus predicciones. Roger Bacon fue un fraile franciscano del siglo XIII que en su epístola de Secretis Operibus Artis et Naturae et de Nutitate Magiae, carta sobre las obras secretas del arte y la naturaleza y sobre la vanidad de la magia, que eso era lo que significa en latín, escribió que en el futuro habrá máquinas propulsadas sin esfuerzo humano, que se moverán con increíble rapidez, y se construirán máquinas para navegar tanto bajo el agua como en el aire, tal como vuela un pájaro. Eso decía Roger Bacon, fíjese que no se equivocó ni un ápice. En otras predicciones, Bacon incluyeron submarinos, trajes de buceo, barcos de vapor y telescopios. Ahora vamos con la moda y vamos con la mujer. En la Edad Media las mujeres tenían una perspectiva de la belleza diferente a la actual. Según el libro de Margaret Scouch, Mujeres y Género en la Europa Medieval, una enciclopedia, debido a que la frente era lisa como el punto central de sus rostros, las mujeres se depilaban las pestañas y las cejas para acentuarla. Algunos fueron tan dedicados que se quitaron la línea del cabello para lograr un rostro perfectamente ovalado y sin pelo. Seguimos, es que el rey Eduardo III prohibió una vez la matanza de animales en Londres. Esto se debía a que el hedor a sangre y entrañas de animales impregnaba toda la ciudad. Además, a menudo se arrojaba carne podrida al río Támesis. Seguimos con animales. Durante la época medieval, las personas sospechosas de haber cometido un delito podían sufrir diversos métodos de tortura y arrepentimiento, dando
lugar a matrimonios en la calle, en el pub o incluso en la cama. Esto hizo que fuera bastante difícil demostrar que las personas estaban realmente casadas, por lo que en el siglo XII se declaró un sacramento sagrado que debía observar la Iglesia. Vamos ahora con la consumación del matrimonio en la clase alta. Y no era solo el matrimonio lo que había que respetar. La consumación, especialmente entre los recién casados de la clase alta, estaba lejos de ser privada. No era raro que sus familias acompañaran a la novia a la cama. El acto de acostarse, entre comillas, no se consideraba un momento íntimo, sino más bien una inversión en la unión, que justificaba ser presenciado por otros. Algunas parejas evitaban la vergüenza usando camas con dosel o cortinas, pero no todos tenían esa opción, y los observadores esperaban en la habitación hasta que el acto estuviera completado. ¿Pero se divorciaba la gente? Lo vamos a ver ahora. Las parejas medievales alemanas no perdían el tiempo a la hora de resolver disputas. En lugar de simplemente discutir como cualquier pareja normal, subieron al ring. El juicio por combate era una forma popular de resolver desacuerdos y cuando un hombre y una mujer peleaban, había algunas restricciones extrañas. Por ejemplo, el marido tenía que permanecer en un pozo con una mano detrás de la espalda mientras su esposa corría con un saco lleno de piedras. Curioso y raro. Bueno, vamos con otra curiosidad. En las partes del sur y sudeste de Asia, especialmente en la India, los declarados culpables de un delito a menudo se enfrentaban a un destino aún más espantoso. Los elefantes a veces mataban personas, incluso alguien condenado por un delito tan menor como la evasión fiscal podría morir aplastado por estos enormes animales. Y vamos ahora a conocer, el deporte en la época medieval, que también existía, el fútbol medieval. Si pensaban que los hooligans deportivos profesionales modernos eran un fenómeno reciente, pues nada de eso. La Inglaterra medieval tenía violencia colectiva relacionada con los deportes, incluso antes de que los deportes tuvieran nombre, según Football History, un libro de Montage Sherman. Lo que ahora consideramos fútbol fue violento, caótico e incluso mortal. Se trataba de un número ilimitado de jugadores, que podían participar pueblos enteros y a menudo no era el balón el que se pateaba, sino el equipo contrario. Un libro de reglas para el fútbol mafioso establecía que se podía utilizar cualquier medio para anotar, excepto el asesinato real. En 1314, el rey Eduardo II decidió que ya era suficiente y prohibió el juego, decretando que, bajo pena de prisión, tales juegos no se utilizarían en lo sucesivo dentro de la ciudad. Claramente, era más un entusiasta del golf. ¿Y qué tiene que ver aquí un unicornio? Bueno, pues vamos a verlo ahora. Si había dos cosas que amaban los medievales, era la mitología y la religión, y estas dos a menudo se fusionaban de maneras peculiares. Debido a una mala traducción de lo que probablemente significaba un buey, la gente creía comúnmente que la Biblia comparaba a Jesús con un unicornio, según el libro de las bestias, el bestiario en el mundo medieval, editado por Elizabeth Morrison. Los pueblos medievales mantuvieron esta idea y el unicornio, o lo que ellos creían que era un unicornio, apareció repetidamente en el arte religioso medieval, dado que solo a las doncellas inocentes se les permitía tocar los unicornios. La criatura también se usó como una alegoría extrañamente incómoda de Cristo entrando en el útero de su madre. De hecho, el animal de Escocia es el unicornio. Creo que aparece en la bandera, si no me equivoco, pero es el animal de Escocia. Vamos a ver cómo se divertían. Mucha gente en la Europa medieval se reunía a principios de enero para celebrar la fiesta de los locos.
Este evento ecléctico, como la mayoría de los festivales cristianos, se inspiró en un festival pagano, la Saturnalia, y puso patas arriba el orden social, y los funcionarios más respetados intercambiaron roles con los más bajos. Las doncellas se convertían en amantes y se coronó a un señor del desgobierno. Esto pasaba en estos festivales de los locos. Aunque originalmente estaba destinado a limitarse a los salones sagrados de las iglesias, la gente común se encargó de celebrarlo. Hubo desfiles, representaciones cómicas, disfraces, travestismo, canciones obscenas y, por supuesto, bebida excesiva. Esto se me representa más al carnaval. ¿Cuándo se celebraba? ¿Cuándo ha dicho que se celebraba? En enero. Pues sí, está más cerca del carnaval. Luego, la fiesta del asno es una festividad cristiana de la Edad Media que se celebra el 14 de enero para conmemorar la huida de Egipto. Inicialmente esta festividad era más común en Francia y se originó como una especie de extensión de la fiesta de los locos, que se centraba en las historias relacionadas con un burro mencionado en la Biblia. En particular, se honraba al burro que llevó a la Sagrada Familia a Egipto después del nacimiento de Jesús. En esta festividad solían llevarse a cabo un desfile por la ciudad donde un niño y una niña montados en un burro eran conducidos hasta la iglesia local. Una vez en la iglesia, el burro se detuvo cerca del altar mientras se llevaba a cabo el sermón. Esto era una forma especial de recordar y celebrar ese episodio importante en la historia cristiana. No del todo relacionado, pero igualmente desconcertante, fue la fiesta del asno, durante la cual una niña cargando a un niño entra en la iglesia montada en un burro y durante todo el servicio la congregación reemplazó amén por ji-ja. Teniendo en cuenta que esta celebración tuvo lugar en la súper estricta Europa cristiana medieval, es sorprendente que haya sobrevivido durante tanto tiempo. Sin embargo, con el tiempo las reglas se volvieron más estrictas, ciertos actos se prohibieron y el último clavo en el ataúd de la diversión llegó con la Reforma protestante, que condenó todo placer excesivo. La Edad Media fue un periodo fascinante en la historia, lleno de peculiaridades y costumbres únicas. Desde los juicios a animales hasta las festividades extravagantes, la gente de esa época tenía formas inusuales de abordar la justicia y la celebración. Sin embargo, durante la Edad Media también hubo avances científicos como el reloj o la brújula. Estas curiosidades nos ofrecen una visión intrigante de la vida y la cultura de la Edad Media. Así que espero que les haya gustado. Todas estas curiosidades les llaman la atención. Ahora nos vamos a los lugares y monumentos históricos de la Andalucía medieval, por si ustedes, pues andan cerquita y la pueden visitar. Por ejemplo, el más claro ejemplo y el mejor conservado es la iglesia de Santa Cruz de Baeza, edificada en el siglo XIII y hoy parte del conjunto monumental de Úbeda y Baeza, que es Patrimonio de la Humanidad. Avanzando en el tiempo, cuando Fernando III conquistó Córdoba en 1236, quiso reorganizar la ciudad en 14 barrios e indicó que en cada uno de ellos se edificaran nuevas iglesias sobre las mezquitas ya existentes. Estas iglesias, pese a que fueron ya levantadas en tiempo de Alfonso X, son conocidas como las iglesias fernandinas y en ellas las más destacables son las parroquias de La Magdalena, de Santa Marina, de San Lorenzo o de San Miguel. Si nos vamos a Sevilla, pues poco después de la toma de la ciudad, pues ahí tenemos que tener en cuenta que la reconquista continuaba y que no estaban las arcas cristianas para grandes dispendios. Por lo que para levantar estos templos hubo que recurrir a materiales baratos, el aprovechamiento de estructuras anteriores y al uso de la abundante mano de obra mudéjar, que eran musulmanes que continuaron viviendo en tierras cristianas. Esto tendrá como resultado una mezcla de lo islámico y lo gótico, que se conoce como arte mudéjar y que será el estilo dominante en la arquitectura de esta época. Muchas de estas iglesias sevillanas las podemos visitar todavía. Las más destacables: Santa Marina, San Marcos, Santa Catalina, Omnium Sanctorum o San Esteban.
Bueno, pues de este tipo mudéjar hay diferentes en toda Andalucía, por toda la Andalucía medieval reconquistada. En la provincia de Cádiz son de obligada visita Nuestra Señora de la O, o en San Lucas de Barrameda, de la que destaca su preciosa portada, o el Divino Salvador en Vejer de la Frontera. Por su parte, en Huelva destaca la Parroquia Mayor de San Pedro, la iglesia más antigua de la ciudad, mientras que en Jaén no podemos dejar de ver la iglesia de San Bartolomé. Conforme se entra en el siglo XV, los edificios irán adquiriendo mayor tamaño y monumentalidad. Perderán importancia los elementos formales y decorativos propios del arte islámico y se impondrán los puramente góticos. Esto lo podemos comprobar claramente en ejemplos como la Basílica de Santa María de la Asunción, de Arcos de la Frontera, la Iglesia de San Miguel, de Jerez de la Frontera, cuya torre es el punto más alto de toda la ciudad, y sobre todo en la Catedral de Sevilla, Patrimonio de la Humanidad y considerada como la catedral gótica más grande del mundo. Este templo destaca por su majestuosidad y su inspiración francesa. Hay que recordar que ya se dijo que para su construcción se respetaron el alminar, que es la Giralda, y el patio de los Naranjos de época almohade. Está claro que hay tal cantidad de iglesias medievales que forman parte de nuestro patrimonio que no podemos citarlas todas. Es una época en la que la religión domina la vida de los hombres, por lo que es normal que casi todos los esfuerzos constructivos se dediquen a este ámbito. Otro tipo de construcciones religiosas fueron los monasterios y los conventos. Los hay muy bonitos, muy bellos y bien conservados. Eran espacios que no estaban destinados a los ritos de los fieles, como las iglesias, sino que servían para dar cobijo al clero regular. Los ejemplos más notables eran el monasterio de Santa Clara en Moguer, o el de la Cartuja de Sevilla, o el de la Rábida en Palos de la Frontera, el cual jugó una importancia clave en lo que fue la expedición de Cristóbal Colón hacia las Indias Occidentales. En cuanto a la arquitectura civil, que es menos abundante que la religiosa, pero también se dispone de un importante patrimonio de los tiempos del rey sabio, es la Torre de Don Fadrique, una torre albarrana situada en el centro de Sevilla, en la que pueden observar elementos tanto románicos como góticos. Que cuenta la leyenda que Don Fadrique, el hermano del rey, la construyó para poder tener allí a sus encuentros amorosos con la joven viuda de su padre, y que fue esta relación la causa de que Alfonso X acabara mandando ejecutar a su propio hermano. Sin embargo, la historiografía ha demostrado que el infante realmente fue ajusticiado por intrigar contra su hermano y que la torre fue construida con objetivos defensivos. Otros edificios defensivos imponentes son el Alcázar del Rey Don Pedro en Carmona, hoy día construido el Parador Nacional, el Parador de Carmona, o el Castillo de San Marcos en el puerto de Santa María, el cual ordenó fue construir Alfonso X al conquistar la ciudad. En cuanto a los palacios, varios son los ejemplos de estilo mudéjar que podemos encontrar en Andalucía. Por ejemplo, en Jaén se hallan los restos que fuera el palacio del condesable Iranzo, construido en el siglo XV, del que llama poderosamente la atención su patio y salón principal. En Sevilla podemos encontrar el palacio de los marqueses de Algaba, que hoy en día es sede del Centro Mudéjar de Sevilla. De los Reales Alcázares de Sevilla, que ya vimos en parte que el apartado anterior, pues tenemos que indicar que su edificio más emblemático es incorporado en época de dominación cristiana. Se trata del Palacio del Rey Don Pedro I, también conocido como Palacio Mudéjar, que es del siglo XIV y que está considerado como el más completo ejemplo de la arquitectura mudéjar de España. Y del patrimonio no arquitectónico, que también existe, el arte, pues las esculturas, que se reducen en su mayor parte a las figuras esculpidas en las portadas de los edificios religiosos y en algunas imágenes de crucificados y vírgenes. En cuanto a las pinturas, si hay más ejemplos conservados, normalmente el lienzo en tabla o mural. Es la gótica, una pintura en la que no existe la perspectiva y en la que predominan los fondos dorados. Un bonito ejemplo sería la Virgen de la Antigua en la Catedral de Sevilla.
sí que es mucho más abundante el patrimonio documental medieval que se conserva, que sobre todo procede de archivos eclesiásticos y nobiliarios, libros, decoros, cédulas, privilegios, etc. En cuanto al patrimonio inmaterial, al haberse mantenido el cristianismo en Andalucía hasta nuestros días, muchas de las fiestas que se celebran durante la Edad Media, nacieran o no en ella, se siguen celebrando aún. Hasta un tercio de los días del año eran festivos en la Edad Media y algunos de ellos seguimos compartiéndolo. Por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa o el Corpus Christi son fiestas de entonces y de ahora. También se tiende a creer que en época medieval había una celebración muy parecida al carnaval que precedía a la Cuaresma. También se celebraban festividades políticas, normalmente victorias en batallas o guerras. Un ejemplo de esto son las fiestas de moros y cristianos, que se dan sobre todo por el levante andaluz. Bien, pues esto es todo. Espero que les haya interesado y que les haya gustado y que hayan pasado un ratito agradable conociendo cosas pues de la Edad Media y cosas de nuestra Andalucía. Muchas gracias por estar ahí.